Muy buenas noches, casi. Bienvenidos a una nueva sesión de Zaragoza Lingüística, y esta vez, como ocurre en algunas que esporádicamente programamos en este foro de debate sobre el lenguaje y las lenguas, quien nos va a ilustrar se caracteriza por su proximidad, lo cual no es malo, sino todo lo contrario. Verán, desde niños aprendemos a identificar nuestros ambientes por rasgos, objetos, personas a los que dotamos de una cierta prevalencia, destacamos por encima de otros. Y quizá con el tiempo nos asombramos de descubrir cosas que estaban ahí, pero no las habíamos percibido antes, no las habíamos destacado. Cuando en Zaragoza Lingüística se programa a alguien caracterizado por nuestra proximidad, por ser de un departamento próximo, bueno, yo supongo que la mayoría de ustedes lo consideran un rasgo prevalente, forma parte del departamento, en este caso de Lingüística General Hispánica, forma parte de nuestro entorno, pero quizá hay algunos que no. Bueno, pues en ambos casos nos sentimos orgullosos de que en un caso redescubran y en otro caso, si es así, descubran a nuestro colega más próximo. José María Quinta terminó su licenciatura en Filología Románica, no son los grados actuales, en 1974, cuando las clases se movían del sótano a la cuarta planta y poco más, y en grupos de 50 o 60. En aquel ambiente, en aquel marco de finales de los años 70 en España, los estudios sobre el lenguaje se radicaban en dos cátedras, en dos grandes áreas: las cátedras de gramática general y crítica literaria y las cátedras de gramática histórica de la lengua española. Pues bien, José Mari nació en el ambiente de la cátedra de gramática histórica de la lengua española, que en aquel momento era cuyo titular en aquel momento fue su maestro, Tomás Buesa. En este sentido, no es de extrañar la orientación que siguieron sus trabajos y su docencia desde su tesis, que fue leída en 1980, precisamente trataba de una de las dos líneas fundamentales de su trabajo. Su tesis era sobre americanismos o la influencia americana en el léxico de la historia de González Fernández de Oviedo. Y efectivamente, a partir de ahí, hasta la cátedra de 2006 y después, su orientación en docencia y en investigación ha ido en dos grandes áreas: historia de la lengua española y dialectología hispánica. Dialectología hispánica que viene abordado fundamentalmente hablas aragonesas o, sobre todo, español de América. Bien, no les voy a citar sus trabajos, entre otras cosas, porque los tienen todos en la red y en la web del departamento. Además, él es de las personas en general que más lo actualiza, aunque no esté del todo actualizado, no como otros. Y quizá ustedes no sepan que su vinculación con la institución Fernando el Católico, actualmente, ya desde 2008, es director del Archivo de Filología Aragonesa. Antes ya fue secretario de la institución, etc. Y ese es un mérito que no es nada desdeñable, ya que el Archivo de Filología Aragonesa es una de las grandes revistas de filología que ha habido, sigue existiendo, todavía no muerto, en este país. Así pues, están ustedes, o van ustedes, a redescubrir o a descubrir algunos a un filólogo en el sentido clásico,
de formación vieja escuela, con un trabajo que yo creo que le resulta especialmente agradable. Es el de la dialectología hispánica en el campo americano. Yo nunca he estado en La Habana, él ha tenido la suerte de que sí. Yo estoy convencido de que el doctor me dice que tengo que ir, sí, en fin, las obligaciones, por ejemplo, hacer esta presentación. Yo estoy convencido de que el doctor Enguita, José Mari, ha aprendido muchas cosas, ha visto muchas cosas en La Habana. Viejas historias, viejos muros. Hoy no nos va a hablar de todo lo que ha aprendido y todo lo que ha visto en La Habana. Solo nos va a hablar de las palabras que aprendió en La Habana. La palabra es suya. Buenas tardes. ¿Quién me lo iba a decir o quién nos lo iba a decir? Creo que valía a mí porque hace muchos años, pero no voy a decir cuántos, pues aquí nos encontrábamos haciendo los exámenes de gramática general, de crítica literaria, de historia de la lengua española. Y era una sala que no era tan bonita como ahora, estaba un poco peor aderezada. Entonces somos amigos desde entonces en concreto, ¿no? Y por eso lo que ha dicho con tantas alabanzas, pues bueno, pues ya saben lo que pasa con los amigos, que alaban y no es para tanto, ¿no? Lo que sí tengo que decir es que agradezco a los colegas y amigos del Departamento de Lingüística General, del área de Lingüística General, que me hayan invitado a participar en estas actividades de Zaragoza Lingüística. Pues veo que muy concurridas y eso me alegra muchísimo, ¿no? Y particularmente pues tengo que citar a Mame Norno, que es la persona que más se ha preocupado porque todo saliera bien, por la información para que estas conferencias sean lo que quieren ser, realmente divulgativas. Y la verdad es que estoy muy a gusto entre todos ustedes. Gracias también a los profesores del departamento que están con nosotros. Gracias a otros profesores de la universidad que también han querido venir, y gracias a otros amigos, pues me complace mucho que hayan querido acompañarme, ¿no? Entre los varios títulos que propuse a la doctora Horno para mi participación en este ciclo de conferencias, pues le gustó más este de palabras que aprendí en La Habana. Parece un título muy peliculero, ¿no? Y entonces decidí presentarles a ustedes a través de este título mi visión acerca del léxico hispanoamericano en general, pero más específicamente sobre el léxico cubano, contraponiéndolo para que puedan observarse las diferencias, de eso se trata, al vocabulario que empleamos los hispanohablantes en esta orilla del Atlántico. Estas observaciones son fruto de un viaje que realicé en septiembre del año 2000 a la ciudad de La Habana con varios colegas de la Universidad de Zaragoza y que repetí en otras dos ocasiones. La verdad es que de ese primer viaje surgió un artículo que se publicó en el boletín helvético de estudios hispánicos, y en las otras dos visitas pues completé mucho esa información. Y pues ahora les voy a presentar parte de aquellos materiales ya anteriores y parte de los materiales que he recopilado después. Y también quiero decirles que pues esos materiales fueron reunidos de una manera muy peculiar, porque normalmente mis colegas zaragozanos me veían en el hotel o en los taxis o cuando estábamos paseando con una pequeña libreta. María Liz dice que sí, ella es profesora cubana que está con nosotros. Y entonces me preguntaban qué hacía. Digo, pues guardo palabras, ¿no? Más o menos lo que decía Manuel Alvar con todos sus estudios sobre el léxico. Las guardo para después estudiarlas, ¿no?
Y bueno, pues empezaron a ver que eso podía interesarme y como cada uno teníamos que hacer una actividad, pues entonces cuando nos reuníamos para comer, sobre todo para cenar, venían con papelitos y me decían, yo también te he traído palabras, ¿no? Bueno, entre los colegas, pues tengo que citar en el último viaje al rector de la Universidad de Zaragoza, que también estaba allí, también buscaba palabras, a Concha Alomba y a otras personas, de manera que recogí un número muy importante de palabras, y esas palabras son las que han servido para completar el artículo anterior y pues para explicar desde un punto de vista divulgativo, como me han encargado los organizadores de esta charla, los factores que han incidido en la diversificación léxica hispanoamericana y más concretamente, como ya les he indicado, en la diversificación léxica de Cuba, representada por su capital, La Habana. Mis colegas de vez en cuando me preguntaban la razón de ese interés, ¿por qué recoges las palabras? Lo que me venía muy bien, porque yo era el único lingüista de la expedición, para traer a colación las reflexiones que hace ya bastantes décadas, en 1965, hiciera Ángel Rosenblatt en un librito que, si se cambian los ejemplos, no ha perdido actualidad. Relataba el filólogo venezolano en ese libro las tribulaciones del turista español que visita el Nuevo Mundo, que en cada ciudad a la que va encuentra peculiaridades, sobre todo léxicas, que a veces dificultan su comprensión de la realidad que tiene alrededor. No entendían las palabras o no entienden las palabras. Frente a esa visión, la del turista, situaba el reconocido estudioso venezolano al lingüista, ese era yo en ese caso, ¿no? Que debe ser el responsable de poner orden en esa variedad y explicar que esa variedad responde muchas veces a factores que tienen una explicación histórica y que por eso mismo debe ser respetada. Y aún se refería Rosenblatt a la visión del purista, que ve quiebras por todas partes en el futuro común de la lengua española y que, al observar la diversidad, otorga a unas variantes el rango de norma superior, perspectiva europeísta hasta hace poco, y que relega a un nivel inferior los rasgos que se separan de esa norma superior. Varias opiniones, norma inferior, norma superior, también encontré al coincidir accidentalmente con otros españoles, sobre todo en viaje de luna de miel, que no eran ni lingüistas ni tampoco precisamente puristas, pero pues estaban un poco contrariados en el hotel. Qué mal hablan el español los cubanos. Y entonces parece que no habían leído todavía el conciliador mensaje de nuestro maestro, todavía Rafael Lapesa. Sintamos en cada país como tesoro propio las voces entrañadas desde siglos en cada rincón de nuestro mundo hispánico y también las recién acuñadas, las recién nacidas. Que el español rechace el español de España, quería decir Lapesa. Toda prevención exclusivista, toda proyección cómica, toda tentación de vana superioridad ante las peculiaridades americanas, tan legítimas herederas del común legado medieval y clásico como las nuestras. Es una posición conciliadora y en ese sentido se va avanzando en las últimas décadas gracias a la Asociación de Academias de Lengua Española. Cierto que el vocabulario no constituye la única parcela de la lengua en que se manifiesta la variación entre el español de las dos orillas del Atlántico, pero sí la que llama más poderosamente la atención. Y mis colegas, como he dicho, querían conocer las razones que explicaban esas palabras cubanas que quedaban fuera de su propio acervo léxico y que a veces no entendían, para satisfacer adecuadamente su curiosidad. Invocaba el principio general de que cuando una lengua es trasplantada de unas sociedades a otras, y ese es el caso de la lengua española en América, su temple originario, según escribió Julián Marías, sufre modificaciones que pueden ser profundas y que se orientan en diversas direcciones.
La iniciación en los estudios sobre el léxico hispanoamericano se fijó especialmente en los préstamos indígenas, no sin una perspectiva que en ocasiones y en muchas ocasiones pecaba de etnográfica. Los indios con diademas y abalorios, con el cuerpo pintado de vija, bailando areitos nunca vistos con taparrabos, etcétera, y claro, a todo eso añadían los correspondientes nombres indígenas. Es una apreciación que ya muy matizada. Puede leerse en un libro ya clásico de Manuel Alvar sobre las elegías de varones ilustres de Indias de Juan de Castellanos el estudio léxico que dedicó a ese libro. Escribía Manuel Alvar: desplazada la lengua de su mundo, ha necesitado ambientarse y adaptarse a su tierra de adopción. A su tierra de adopción. El hombre que la usaba se ha visto obligado a convertirla en vehículo de expresividad inédita, y la travesía hacia América, el contacto con la realidad, los cambios de estratigrafía social, todo han hecho modificar la perspectiva del hablante. A partir de esos presupuestos, ya es posible plantearse de manera más concreta qué factores han incidido especialmente en la configuración del léxico americano y, en el caso concreto que analizamos hoy, el cubano, con rasgos que confieren al léxico cubano y al americano en general una personalidad genuina frente al vocabulario empleado en España. Y también confieren personalidad genuina, en el caso del léxico cubano, frente al léxico de otros países de Hispanoamérica. El léxico cubano tiene rasgos comunes con otros territorios del Nuevo Mundo, pero también rasgos diferenciales, ¿no? Entonces, diríamos que esos factores, direcciones que toma el léxico del español en América podrían resumirse en tres ideas fundamentales, y dentro de cada idea pues podrían hacerse matizaciones posteriores. En la fotocopia que les he dado tienen esas tres direcciones por las que se enriquece el léxico del español en el Nuevo Mundo. En el 2.1 he puesto, y después tendré que hacer alguna matización, el contacto con las lenguas amerindias. En el segundo grupo de palabras que podemos diferenciar en grandes líneas, el empleo de voces españolas para denominar conceptos cubanos, o si nos planteamos este tema de manera más general, de conceptos americanos. El tercer grupo de ejemplos o de motivaciones tendría que ver con las preferencias léxicas de los hablantes. Claro, ¿por qué hago esas diferencias? Pues es muy sencillo. En el caso de las lenguas amerindias o en el caso de las palabras españolas utilizadas para conceptos cubanos, generalmente, aunque no siempre, la proyección de ese vocabulario en el español de América está basada en la necesidad. Los indigenismos sirven para denominar productos, actuaciones de las comunidades indígenas, etcétera, desconocidos en España y por tanto sin un nombre en el español. Y entonces se emplean los términos indígenas. Pero a veces, si se desconocen esos términos indígenas o se conocen muy tardíamente, los colonizadores actúan de otra manera, ponen un nombre español para un concepto americano. Y esto pues es bastante frecuente. Eso es lo que dificulta más la comprensión, que encontremos palabras como pues jicotea, porque jicotea decimos, esta palabra es americana directamente, pero si encontramos una palabra como almendro, pues nos quedamos leyendo a Vargas Llosa y leemos, ahí estaba el almendro en flor, pero no es el mismo almendro que en España normalmente, porque es un árbol que se parece al almendro de España. Bueno, pues a partir de esos tres factores es a partir de donde voy a hacer unas breves explicaciones ya más específicas sobre el español cubano.
Las lenguas indígenas, pues he puesto ahí alguna lengua indígena extraña, pero lo explicaré a continuación, porque ven lenguas antillanas, lenguas de México, lenguas africanas. Lenguas africanas no son lenguas amerindias, ¿no? Pero intentaré explicar por qué he incluido aquí esto, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar de La Habana? Pues para poner ya en ambiente estas explicaciones y estos ejemplos, quiero que observen algunas fotografías de La Habana, porque de alguna manera se ve que el ambiente, el color, es distinto. Yo no sé, yo no diré como una ministra española que en un congreso de historia de la lengua española que se celebró en América decía, es que América ha dado el colorismo al español. El colorismo lo tenemos en todos los sitios, o sea que no es cuestión, porque es verdad que hay más selvas, hay más pájaros, pero también tenemos muchos olivares y tenemos nieve, que en muchos sitios de Hispanoamérica, entonces no, es decir, esto es verdad que ha enriquecido el léxico español y de eso es de lo que tenemos que alegrarnos profundamente. Bueno, pues La Habana, como ven, tiene un ambiente que ya nos dice, ay, aquí, cómo se hacen las cosas, cómo se vive, ¿no? Que aún no le da, que aún no le da. Entonces, pues vean, esta es La Habana. El malecón, bueno, el mismo nombre malecón es el paseo marítimo en España. Si en cualquier costa sería la parte que se pone para proteger lo que está habitado de las olas grandes, ¿no? Aquí tienen la Plaza de las Armas, con unos coches muy típicos y unos transportes también muy peculiares. También la Plaza de las Armas, con una hermosa ceiba, cerca de la puerta, es un convento. Calle Popular de La Habana, es otro modo, ¿no? Lo vemos enseguida y podemos decir aquí vamos a encontrar muchas diferencias de vida, ¿no? Calle de La Habana, con estos coches muy típicos en las calles de La Habana, que son de los años 50, 60 norteamericanos, y entonces pues ya nos ponemos, como diríamos coloquialmente, en canción. Pues entonces, en relación con las lenguas indígenas, deberíamos decir qué lengua indígena ha influido más en La Habana, qué lengua indígena ha influido más en las Antillas Mayores. Es el arahuaco. Y dentro del arahuaco, una variedad. Hoy me da mucha vergüenza porque viene Ana María González y entonces me va a corregir muchas cosas, ¿no? Es profesora de la Universidad de La Habana, de la Facultad de Letras. Bueno, pues el arahuaco y dentro del arahuaco una variedad que se llama el taíno. Este es el principal elemento indígena dentro del español de Cuba. Claro, si lo concebimos de manera muy general, por eso pues estoy diciendo lenguas antillanas, también podemos encontrar en Cuba palabras de la lengua caribeña, del Caribe, que pues a veces como no se pueden distinguir muy bien, se denominan simplemente lenguas antillanas. Y los ejemplos los tienen en esa fotocopia que les he dado. Hay más ejemplos de los que van a aparecer en las fotografías. Por eso he puesto en letra negrita de los que van a aparecer en fotografías. Aquí tienen ustedes esta comida que yo no he comido en casa de Ana María, pero sí en casa de otra profesora de La Habana, Marlene Domínguez, muy buena, que bueno, se llama ajiaco porque pues uno de sus componentes es el pimiento que se llama ají, un poco picante, ¿no? Entonces, esto no existe en el español de España porque no existe tampoco ese referente o ese referido. Pero ajiaco es derivado de ají y ají es la palabra indígena. Si quieren, aquí tienen un pájaro que tiene un nombre, Aura. Y algún estudiante cuando yo explicaba estas cosas en clase dice, pero Aura no es nombre español, es un cultismo, pero es, diríamos, un homónimo, es una palabra que procede
pues del taíno, ¿no? Entonces, claro, esta ave pues, ya ven que se parece a un buitre, y entonces también los buitres aquí son aves de mal agüero, y en La Habana yo aprendí que se decía no solamente aura, sino aura tiñosa, aura con tiña, lo que más o menos va en esa dirección, ¿no? Eh, Aquí observarán que no se ve muy bien si es aura o no, pero yo saqué la fotografía desde eh, el hotel Habana Libre, ¿sí? Y entonces me pareció muy bonita presentarlo, muy bonito presentarlo. Bueno, podríamos seguir haciendo comentarios, pero tenemos que ir un poquito más rápidos. La siguiente palabra, bohío, es casa indígena, ahora pues ya bastante más acomodada frente a las casas pues de madera o pues más simples, ¿no? De los indígenas. Caiguarán es un árbol que puede verse en La Habana. Guanábana, perdón, es ceiba, es un árbol majestuoso, ¿no? No sé si es el árbol sagrado también en Cuba. O aquí tienen eh, esta guanábana, que es una fruta. Si les tengo que explicar cada una de estas frutas, pues, y además a veces con las definiciones que hay en los diccionarios, que si hojas pecioladas, no sé qué, pues tampoco es mejor verlo directamente y ya está. Eh, Guayaba, no, aquí tenemos, este es el guanajo. El guanajo es como una especie de pavo, pero diferente del que nosotros conocemos como pavo. O la guayaba, es una fruta muy agradable. Entonces ahí tienen estas barras que son como dulce de membrillo, pero que claro, no son de membrillo, son de guayaba, y entonces se llaman dulce de guayaba. E incluso si van a Cuba podrán pues comprar en un pueblo que se llama Pinar del Río un licor que se hace con esta fruta y que se llama guayabita del Pinar. Todos son palabras indígenas vivas. No estoy hablando de los cronistas ni nada de eso, sino vivas en la actualidad. Un animal comestible es la jutía. ¿Sí? Y es también una palabra indígena taína, tortuga, pero es una especie de tortuga caribeña que se llama jicotea. La tienen ahí puesta también. Aquí también es una fotografía mía, y lo que me interesa es resaltar, no puedo, la persona que va pues por el medio de la Plaza Vieja es preciosa y está restaurada hace muy poco. Si van a La Habana disfrutarán mucho. Entonces hay una persona que lleva ahí como una bandeja y unos cucuruchos. Diríamos, es que está vendiendo cacahuetes, pero en Cuba no se llaman cacahuetes. Se llaman, como dice la canción, que todos conocen, maní. Y entonces la persona que vende los cacahuetes, como se llamará en Cuba, pues el manicero se va, ¿no? Dice eso, una canción muy popular. El manicero y el maní, que son palabras también antillanas y del taíno. Este es otro árbol, que es la yagruma. En fin, podríamos añadir muchos más ejemplos, pero tenemos que avanzar. He puesto en relación con La Habana también las lenguas de México, porque resulta que se ve una influencia mayor de voces de México en Cuba, pues simplemente por la proximidad geográfica, porque desde tiempos coloniales también las relaciones entre Cuba y México fueron muy estrechas. Entonces puede haber una simbiosis, un traslado de palabras caribeñas y de palabras mexicanas. Aquí verán estos aparatos muy imaginativos, ¿no? En la concepción, que nosotros llamaríamos comitas. Eh, Son los papalotes. O sea, una voz mexicana que ha pasado también a Cuba. Y esto que ven sí que lo conocemos, hojas de maíz envueltas con carne cocida con picantes. ¿Cómo se llama eso en español? Porque ya nos ha llegado. Esos son los tamales, ¿no? Y tamalero es la persona que vende tamales por las calles. O si quieren, vamos a poner esta otra fotografía.
que también da lugar a una palabra que viene de México, de una lengua indígena mexicana, pero no del náhuatl, de la que proceden las voces anteriores. Bueno, pueden fijarse en las personas, pero sobre todo el interés está en lo que hay detrás de las personas. No sé si es exactamente esto, pero es un pequeño negocio, entonces no muy bien montado. Diríamos en el español, eh, cuando vamos a la playa decimos los chiringuitos, ¿no? Donde se venden las cosas ahí, los anillos y todo eso. Eh, Son los chiringuitos. Bueno, pues esto no es chiringuito, pero es timbiriche, y es una palabra que procede de una lengua minoritaria de México. Y ahora pasamos a las lenguas africanas. ¿Por qué he puesto lenguas africanas? Pues claro, con la llegada de los españoles a América, pues también lo que ocurrió que enseguida empezó a existir el comercio de los esclavos, que parece que no lo hacían los españoles, era a través de los portugueses. Bueno, en estas cosas pues unos echaban la culpa a los otros. Igual que en la difusión de la sífilis en Europa, que unos decían el mal de Portugal, otros el mal francés, otros el mal de Nápoles, otros el mal de las Indias. Pues la cuestión es que llegaron pues contingentes compactos de africanos que hablaban lenguas africanas, ¿no? Y el español entró en contacto con estas lenguas africanas precisamente donde más en el Caribe. Por eso creo que hay que hacer justicia y decir que esas lenguas africanas aportadas a través de los esclavos pues también dejaron su presencia en América y algunas veces han podido pasar al español general, ¿no? Lo que ven ahí es una comida y la verdad es que yo creo que en España también existe, pero con otros nombres. Se recuerda en una canción, no sé si es de un minero que come arroz con habichuelas, pues esto es, ¿no? Arroz con judías. Pero en Cuba se llama congrí o pues arroz con gris o también moros y cristianos, que es una palabra que también se dice en España. Con gris como africanismo. Marimba y marimbula y marimbulero, el que toca la marimba, también es un instrumento y un nombre de procedencia africana. Estos son pues unos frutos que tienen el nombre que está ahí resaltado en negrita, quimbombo. Y aquí tienen una palabra, no se ve lo que es, guarapo, natural y con ron. Es una palabra africana también, guarapo. Es una bebida alcohólica de muchos grados que pues se saca de la caña de azúcar, más bien de los residuos de la caña de azúcar, diríamos. Es un bar en La Habana. En fin, hay más porque eh, el africanismo, diríamos, el africanismo lingüístico ha perdurado en Cuba no solo a través de palabras que han penetrado en el español, sino también a través de ciertas actitudes, ciertas organizaciones, por lo menos hasta antes de la revolución. Después ha podido cambiar alguna cosa. Entonces, había sociedades de protección mutua para las personas de raza africana, las sociedades Abacuá, y entonces fórmulas secretas. Ahí han podido quedar o quedaron no solamente palabras, sino también ciertos enunciados para entenderse como una lengua especial, críptica, alejada del conocimiento de los demás. Y pues en ese sentido, donde tienen el 2, 1, 3, pues podrían pensar en voces como manguá, es dinero para esas sociedades secretas, es un africanismo. Ecovio creo que es amigo y Ñáñigo es uno de los miembros de esas sociedades secretas o abacuá.
Lo mismo ocurre con las prácticas religiosas. Hay un sincretismo bastante curioso en la interpretación de la religión, de manera que un mismo símbolo puede tener valores cristianos y valores según la espiritualidad africana. Aquí, pues lo que ven ustedes parecen dos gemelos, dos gemelos, y la palabra que corresponde en el papel que les he dado es jimaguas. Pero claro, jimaguas es dos gemelos, pero también en origen son diosecillos, diríamos, de protección para los niños y con otros objetivos de ese tipo, ¿no? O si tienen la palabra siguiente, orisa, es una palabra que pueden conocer también en España, porque es el nombre de un grupo musical cubano. También son dioses que, según la religión cristiana, pues representan pues ciertos elementos y según las prácticas africanas representan otros elementos. Lo más curioso de todo es que esta imagen es Osun, es Yemayá, ¿eh? La Virgen de la Caridad, pero también es africana. Ya, ya, ya. O sea, Osun es la caridad. Sí, 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 pues sí, bueno, pero también es un sincretismo, ¿no? Sí, por eso. La patrona de Cuba con advocaciones cristianas y advocaciones de espiritualidad africana. Todo esto es muy interesante, ya no es solo propio de lo que puede ser el estudio de la lengua, sino de la sociología, de la etnografía, de todas estas cuestiones. Bueno, pues ese es el primer apartado, lenguas indígenas, uso de palabras casi siempre por necesidad, no siempre arahuaco, sobre todo en su variedad taína, también palabras del Caribe, también palabras ajenas a esa tierra, mexicanas por cercanía, por relaciones, etcétera, y también palabras africanas, pues por la circunstancia pues tremenda, ¿no? De la esclavitud y la presencia de africanos por este motivo en España, pero también con descendencia y con implicaciones en la lengua y en el léxico americano. En segundo lugar, pues he dicho o he hablado de voces españolas para designar conceptos cubanos. Y aquí también tenemos que aludir a la necesidad, porque no siempre se conocen los nombres indígenas de los vegetales, de las comidas, etcétera. Y entonces los españoles que hacen, pues nombran con sus propias palabras lo que es americano o lo que es cubano en nuestro caso. Los cronistas ya lo hacían y decían, pues vimos ahí unos almendros y enseguida ponían, no son almendros como los de España. Entonces, en ese sentido, cuando tenemos estas palabras muchas veces nos pasan desapercibidas, desapercibidos los significados de esas palabras. Pero hay otros casos que las mismas palabras generales del español sirven para nombrar conceptos cubanos. ¿Cómo lo hacen? Pues con tres posibilidades como pues tienen ahí. En primer lugar, sin ningún cambio formal. Nosotros vemos almendro, caldosa, camello, níspero, paladar, lo vemos, pero no interpretamos que ahí puede haber otros significados en Cuba. Segundo procedimiento, añadir un sufijo que se lexicaliza y entonces lo que ocurre es que tenemos significados propios de América o de Cuba. Tercer procedimiento, crear compuestos con palabras totalmente del léxico hispánico común y a través de esa creación pues dar cuenta de otros significados propiamente americanos. Ahí tienen en primer lugar almendro, caldosa, camello. Bueno, pues vamos a ver qué será un camello. Esto. ¿Eh? Entonces, pues un medio de transporte creo que ahora ya están retirándolo de La Habana, ¿no? Lo están poniendo en otras ciudades, pero yo creo que todavía vi la última vez.
porque parece que tiene ahí como una especie de joroba, ¿no? Son camiones adaptados para el transporte público, los camellos. Entonces, es la misma palabra, pero con un significado muy distinto. O si quieren, pues vamos a poner alguna otra palabra. Esta, no, esta no, porque es que estos son arepas o qué son, porque es que lo había puesto por otro motivo, para explicar lo que es merolico, pero me parece que no viene al caso. Este lo vamos a dejar de momento. Aquí tienen instrumentos musicales. ¿Para qué sirven todos esos instrumentos musicales? Para tocar el son cubano. Son en español, pues es un ruido más o menos agradable, pero el son cubano pues tiene pues el bongo, la guitarra, todos esos instrumentos. Entonces son es un tipo de música de Cuba, que se ha podido extender y lo conocemos. El son también, puede haber un concierto de son en España, pero en principio es pues un americanismo y un cubanismo. O si quieren, podemos añadir esta otra palabra, toronja. ¿eh? Sirve para pues denominar el pomelo, ¿no? En Cuba. O podemos poner esta otra. Esta la saqué en una casa en la que me trataron muy bien. Y ven los recipientes que hay más hacia la derecha de la imagen son verduras preparadas para comer. Y entonces nosotros creo que nunca diríamos viandas en España, porque vianda parece que lo referimos más si hay carne también, ¿no? Pero en La Habana yo aprendí que las hortalizas, las legumbres frescas, etcétera, cuando se preparan para comer se llaman viandas. Bueno, ¿reconoces la foto? ¿Reconoces los recipientes? Sí. Bueno, a ver si tenemos... este es plátano machacado y también rebozado. Y ese plátano así, pues tiene el nombre de tostón. Nosotros conocemos tostón en el español de España, pero es pues tal vez el pan frito que le ponemos a algunos tipos de sopa, pero no para el plátano, ni mucho menos, ¿no? O aquí tenemos, bueno, pasamos ya al 1-2, que he dicho, mejor dicho, al 2-2, derivación. Y entonces encontramos ese coche que se llama almendrón. Bueno, tiene una forma de almendra, pero almendrón para nosotros diríamos una almendra gorda, ¿no? Este es un coche que tiene esas curvas características de hace pues 60 o 70 años y que sobre todo se utilizan en La Habana como taxis. Esta imagen que ven ahí, yo también la he padecido porque pues cuando uno quiere hacer un poco de turismo, pues puede contratar uno de estos almendrones, pero a veces se paran y entonces el botero, que es el que conduce el almendrón, se llama botero porque muchas veces deja botados a los clientes y al chofer del coche, o sea, los deja tirados ahí en la carretera, entonces almendrones, ¿de acuerdo? Bueno, ahora hacen, yo creo que trayectos por una calle y la gente se puede ir montando en el coche, pues diciendo aquí estoy yo, uno más dentro del coche y pagan distribuyendo el precio, ¿no? Ven, hay muchas curiosidades, tienen que ir a La Habana, ¿eh? Otro almendrón. Este sería también un caso de merolicos, los que venden, pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Plátanos fritos. ¿Cómo se llaman esos plátanos fritos? Pues un nombre español, chicharro, chicharritas, chicharritas. Es como las patatas fritas, pero el nombre también lo tenemos en el español de España, chicharrón, chicharro, chicharra, etcétera, ¿no? O en este caso tenemos, fijaos o fíjense, con esto eh, se puede hacer vino. Me parece que en el Hotel Nacional hay un árbol como que da esos frutos
¿Y qué nombre se puede dar a un árbol que te da unos frutos que puede dar vino? Ubero, uva, ubero. O sea que hay pues cierta, o más que cierta, bastante explicación, bastante fundamentación en todos estos nombres. Ahora les diré otro nombre más, porque pasamos a los compuestos, y al final de los compuestos pueden ver uva caleta, es lo mismo. Eh, También, este es el árbol del ubero. Eh, entonces, este es el árbol que está justamente en el Hotel Nacional. Le hice una fotografía también. Y esto es otro compuesto, es un medio de transporte muy utilizado por los turistas. Lo malo es que solo tiene 2 plazas y entonces si vamos 4, pues hay que ir hacer dos transportes y pagar el doble, más o menos. Es el cocotaxi, lo tienen ahí puesto en los compuestos, en 2, 3 cocotaxi, ¿de acuerdo? Y sí, efectivamente, es como una moto a la que se le ha aplicado esta carcasa que tiene forma de coco y sí que hay personas que conducen y tienen mucho éxito, desde luego, en La Habana. Hay otras formas de conducir, bicitaxi, hay otros vehículos pues populares, diríamos. Eh, Aquí tienen una fruta que también podemos encontrar en España. Pero ¿y cómo llamamos esa fruta en España? Nadie ha comido esta fruta en España, es posible. ¿Eh? Es una papaya. Pero un cubano dice papaya. Un cubano dice papaya. ¿Y cómo lo dices? Se dice fruta bomba. Sí, yo he oído fruta bomba, pero en los hoteles ponen allí cuando desayunas papaya. Entonces hay una separación total entre lo que se dice en La Habana y lo que se dice en los hoteles, ¿no? Porque, claro, es una palabra interdicta. En el léxico habanero, por lo menos, y no sé si en el cubano, porque decir papaya pues es la palabra que en el cubano popular se aplica al órgano sexual femenino. Comer papayas está indudablemente bastante pues, mal, ¿no? Y decirlo en público más todavía, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Sí, y en España cuando lo vemos, nunca vemos cuando se venden las verdulerías fruta bomba ni nada de eso, sino que el nombre es papaya. Pero es un compuesto, fruta y bomba. Resultado de significado, algo sorprendente para nosotros, ¿no? Eh, este lo tengo que poner, aunque parezca una palmera, pero lo tengo que poner porque también es el árbol nacional de Cuba. Y entonces es un compuesto, el nombre, no es palma, es que hay muchas clases de palmeras, ¿no? Y esta se llama la palma real. Eso es, un tipo de palmera que todos los cubanos conocen muy bien por su altura, por su ligereza en cuanto a las hojas, etcétera, pero que llaman palma real, el árbol nacional de Cuba. Eh, bueno, y si llegamos a la tercera parte, espero no retrasarme demasiado. Y en la tercera parte vamos a poner preferencias léxicas de los hablantes. ¿Qué significa? Pues esto quiere decir, y dentro del tono divulgativo que estoy siguiendo, pues que estas peculiaridades del español cubano y también del español americano no serían necesarias. Para eso tendríamos que habernos puesto todos de acuerdo, ¿no? En decir, ¿para qué vamos a elegir unos un sinónimo y otros otro sinónimo en los distintos países? Pero es que en eso no tenemos de acuerdo. Cuando los jóvenes en España dicen ahora mírate los piños o cosas por el estilo, pues claro que piños, yo no digo piños, digo dientes. Y puede ocurrir entonces pues que esa voz que los jóvenes pues están utilizando mucho, pues realmente se generalice y al final pues
termine por desplazar a dientes. Hasta ahora no ha ocurrido, ¿no? Entonces, eso diríamos que son palabras que se mantienen en unos lugares, en unos territorios y se pierden en otros. Arcaísmos. Y lo decimos desde España, arcaísmos, y dicen los hispanohablantes de América, arcaísmos. ¿Por qué? Si los empleamos todos los días. ¿Cómo van a ser arcaísmos? Ustedes, porque no hay vosotros, ¿no? Para el habla de los hispanoamericanos, ustedes son los que han empobrecido el español, que ya no dicen esta palabra, ¿no? Y llevan razón, pero es que yo hace poco estuve en Madrid en un seminario sobre lexicografía, con estas celebraciones de la Real Academia, y se habló precisamente de esta cuestión, y yo a un académico de Venezuela que pues estaba muy experto en esta cuestión, yo le dije, pero ¿y qué decimos si no decimos arcaísmo? Y me contestó, pues es mejor decir arcaísmo porque nos entendemos todos así, o sea que no tenemos otra palabra que pueda sustituir. Arcaísmos. Y además de arcaísmos, pues tendríamos que decir algo, bueno, vamos a poner un ejemplo de arcaísmo. Un cerdo. Es un dibujo cubano. Aquí los tienen los arcaísmos en el 231 y hemos destacado solamente una palabra, que palabra Sancho, es una variación fonética de la palabra Sancho, que significaba cerdo, por lo menos en el siglo de oro. Allí se ha conservado, en España desapareció por completo. Pero además de eso, pues hay otras preferencias, sobre todo con los préstamos de lenguas de cultura, porque bueno, en el español de América ha influido mucho el inglés por razones económicas, comerciales, de proximidad. Ha influido el francés, sobre todo a partir del siglo XVIII, en el cono sur de América del Sur, pues por los desplazamientos de los ilustrados hacia París, etcétera, y ha influido también el italiano desde finales del siglo XIX hasta la primera primera mitad del siglo XX, por la presencia de muchos italianos en el Río de la Plata, pero sobre todo el inglés, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay más anglicismos en el español, creo, en el español cubano y de otras zonas, pues más o menos relacionadas o mal relacionadas con los Estados Unidos, pero sin embargo su presencia se nota, ¿no? Y aparte de eso, a la hora de decidir cómo se adaptan en español esos anglicismos, pues cada uno hemos ido hacia adelante como hemos querido, ¿no? O los hemos traducido, o los hemos dado otro nombre, etcétera, ¿no? O los hemos variado fonéticamente, que no parecen ni anglicismos. En consecuencia, hay muchas diferencias también en relación con la presencia de anglicismos en los distintos territorios hispanoamericanos. Y después, ¿qué más hay? Pues en el 233, selección de morfemas derivativos y bases léxicas. Pues a veces utilizamos en España y yo, y en el español de América y en Cuba se utiliza ito para, por ejemplo, un sustantivo que ha lexicalizado el diminutivo. Ahora lo veremos. O utilizamos pues una base léxica, mientras en España se utiliza una base distinta. ¿Era necesario? No. Pero son las preferencias léxicas de los hablantes por razones de expresividad, por razones de humorismo, etcétera, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya estamos todos acostumbradísimos a decir este evento. A mí no me gusta. No porque sea hispanoamericano, sobre todo porque nació en Hispanoamérica a partir del inglés event, ¿no? Pero prefiero acontecimiento. Sin embargo, es algo tan generalizado que ya tengo que renunciar y decir, pues este evento también, ¿no? O pues deslizamientos semánticos, que significa cambios de significado que ocurren en todas las lenguas, en todos los territorios, pero que en el caso del español, una lengua tan extendida, pues puede, pues digamos, hacer separación, hacer diferencias entre el español de esta orilla del Atlántico y el español de la otra orilla del Atlántico. Veamos algunos extranjerismos, sobre todo anglicismos. Aquí tenemos el primero. ¿Qué ven ustedes ahí? Cemento en bloques, ¿no?
¿Y eso cómo se dice en Cuba? Concreto, concrete en inglés. ¿Y aquí qué ven? Un autobús y una persona que está ahí que está descansando, ¿no? Que es el chofer, ¿no? Guagua, como en las Canarias, pero en las Canarias hay mucha influencia del Caribe y de las Antillas, y el chofer es el guagüero, perdón. Aquí vemos otro traje, es un, ¿cómo se llama? Un mono, pero en Cuba, ¿cómo se llama? Overol. Bueno, overol sí que lo conocemos, pero apenas lo pronunciamos, o sea, lo utilizamos en España. Aquí es un sitio donde se arreglan las ruedas de los coches, que es necesario arreglarlas mucho porque son esos que les he mostrado muy viejos. Punch es pues cuando hay un pinchazo de rueda. Entonces esto se llama la ponchera y hay muchos locales que se llaman poncheras en La Habana. To punch, cremallera. Y en inglés, los que saben inglés, ¿cómo se dirá? Zipper o zipper, y en Cuba, como se dice, zipper. Anglicismos adaptados de distinta manera en España y en Cuba. En 233, pues ya les he dicho preferencias en la selección de morfemas derivativos o de lexemas. Pues diríamos estas personas que hay aquí alrededor del autobús, como las llamamos en el español de España, ciclistas, pero en Cuba, como dicen, bicicleteros, ciclista, ista, todo está relacionado con la bicicleta o el ciclo, pero en América, en España es ista, en América ero. Lo mismo que el caso de nosotros no tenemos una palabra para ir en bicicleta, decimos ir en bicicleta. En Cuba sí, bicicletear con un sufijo ear. Entonces, ¿era necesario esa separación o era necesaria? No, pero los hablantes son los que van haciendo unas generalizaciones que pueden ser distintas en unas y otras partes del mundo hispánico. Aquí tenemos estos simpáticos vehículos aparcados. Esto es un aparcamiento de cocotaxis. Pero en La Habana yo no oí nunca aparcamiento. Miento, con un sufijo miento. Lo que oí fue parqueo. Es otro sufijo. Esos son cubanismos, son americanismos necesarios, pues no desde el punto de vista de la nominación, pero pues se van formando y lo mismo ocurre internamente en cada comunidad de habla, etcétera, ¿no? Aquí tenemos, ya con esto vamos a... No terminamos aún, vamos a ver. Aquí tenemos un señor que no sé cómo se llama en España, es gasolinero tal vez. ¿Sí? En La Habana yo lo que oí fue pistero, el que trabaja en una gasolinera en la pista o en la carretera. En fin, y después, pues también tendríamos que ver deslizamientos semánticos. Pues ¿por qué? Pues por tradiciones, por humor, etcétera. Si yo veo en 233 la primera palabra Carmelita, estoy pensando en un fraile. Pero si leo en una vidriera de La Habana el poncho o la falda o las sandalias carmelitas, ¿qué estoy diciendo? De color marrón. ¿Por qué Carmelita ha pasado a color marrón? Pues simplemente porque debe ser el color de la ropa de los carmelitas y entonces se ha pasado por una metonimia o por una sinétoque o por todos estos fenómenos, un deslizamiento semántico, ¿no? Cazuelero, el hombre que está mucho con las cazuelas, es decir, que es muy chismorrero con la tradición general de que las mujeres cuando están en la cocina están ahí. Ahora ya no sé si eso se podría decir o no, o qué pasaría, ¿no? Porque paletica, eso era lo que sacaba antes
paletica, esto es paletica que son, ¿lo ven? Son polos, polos, o sea, hielo con sabores, pero se parecen a una paleta de albañil, ¿sí o no? Pequeños. Y entonces el nombre es paletica, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya ven que hay pistero y pues en realidad hay mucha diversidad del léxico, pero todavía tenemos más léxico común. Querría terminar esta charla, porque no sé si me estoy pasando, pero 2 minutos y termino, si me lo permiten. Querría terminar esta charla pues haciendo una especie de consideración final para decir que estas divergencias que hemos observado, pues ya lo advirtió también Rosenblatt en ese libro pues básico, divulgativo que he citado, El español de España y el español de América, unidad y diferenciación, y que está en la breve bibliografía que he puesto. Estas divergencias, como advirtió Rosenblatt, no están exentas de equívocos y hasta de incomprensión, no solo entre España e Hispanoamérica, sino aún entre los mismos países hispanoamericanos. Mis colegas zaragozanos a veces lamentaban la dificultad que entrañaba el significado de algunas de las palabras que oían, pero su actitud podría definirse como una mezcla de sorpresa divertida y de aceptación de las diferencias. El léxico, les comentaba yo, es la parte más dinámica de la lengua. Para algunos estudiosos de la lingüística, material sobrante que no merece mucha consideración. Pero para mí me parece que es muy importante porque hasta los indios, las películas del oeste decían yo querer comer no sé qué, y no hacía falta que el verbo estuviera conjugado ni nada de eso, ¿no? Sino que eso es el léxico y el significado, ¿no? Bien, pues es la parte, como digo, más dinámica de la lengua, que responde a unos estímulos determinados, y esos estímulos no tienen por qué ser uniformes en todos los territorios del ancho mundo hispánico. Los colegas cubanos, cuando visitaban la Universidad de Zaragoza, también estuvieron ellos aquí, percibían esas diferencias, pero desde la otra perspectiva. Les hablábamos de los sarrios y de los ibones pirenaicos, ni idea. Les invitábamos a comer ternasco y albérchigos, tampoco sabían lo que era eso, ¿no? Pues son diferencias de uno y otro lado, no superiores ni inferiores, sino enriquecimiento general, ¿no? Y cuando les decíamos iré de propio a buscarte al hotel, pues tampoco sabían de propio y qué querrá hacer con eso de propio, ¿no? Entonces, tampoco comprendían. Pero esas divergencias del vocabulario hispánico no deben llevarnos a pensar en una ruptura en el vocabulario pues total. La diversidad es compatible con la unidad. Y esa unidad viene dada mucho más que por las voces peculiares del español cubano e hispanoamericano en general, por lo que el léxico de Hispanoamérica tiene de común con el castellano general. Según advirtió Ángel Rosenblatt respecto al fondo constitutivo del léxico hispánico, no ofrecen disonancias las designaciones de parentesco, utilizamos los mismos nombres, los nombres de las partes del cuerpo o de los animales y de los objetos más comunes, las fórmulas de la vida social, los numerales, etcétera, etcétera. Y resumía, al pan todos lo seguimos llamando pan y al vino, vino. Entonces, los cubanismos y los americanismos en general enriquecen el caudal léxico de la lengua española, pero sin poner en peligro su fundamental unidad. Y es que la lengua española, según comentaba hace unos años Sánchez Lobato, en su vasta geografía actual presenta diversos tonos, diferentes acentos, unos más acusados que otros, cierto es, pero todos los hablantes del español, no importa su origen, absolutamente todos cantamos la misma canción. En la sinfonía de lo hispánico tienen cabida múltiples notas. Somos capaces de reconocernos y de comprendernos allá donde nos encontremos.
Tales divergencias, pues, en el conjunto de la comunidad lingüística del español, pues, significan lo que el escritor argentino Ernesto Sábato denominó matices propios de cada territorio hispánico. Nosotros, él era argentino, decimos estrella y ustedes dicen estrella. Nosotros decimos medias y ustedes dicen calcetines o calcetines. ¿Qué importancia tiene eso? Es una unidad dentro de una gran y rica diversidad. Y por encima de ese fondo léxico común, por debajo de ese fondo léxico común, como advirtió también Rosenblatt, las divergencias son solo pequeñas ondas en la superficie de un océano inmenso. Muchas gracias.